Muy buenas tardes, bienvenidos a esta enseñanza que se llama ¿Qué es la Biblia? Una introducción al libro más importante jamás escrito. La compañía de entrega toma el paquete con extremo cuidado. El encargado de la entrega toma un recibo, lo lleva a la dirección marcada en el paquete. Al llegar, lo entrega a una mujer anciana, la cual esperaba la entrega con ansias. Lo abre y descubre una hermosa muñeca de porcelana fina, la cual le envía a su hija que vive lejos por el Día de las Madres. El novio lleva a la prometida al restaurante escogido. A la luz de vela y con tiempo de vals como música de fondo, abre una hoja con una poesía para ella. Después le entrega un hermoso anillo de compromiso. Tal vez no encontremos mucho paralelo o parecido con el tema que nos atrae en este momento. La Biblia es un conjunto de 66 libros reunidos en un solo volumen y dividido en Antiguo y Nuevo Testamento. Es la revelación de Dios y su voluntad dada al humano. Es el regalo valioso de Dios a una humanidad cansada y desesperada. Es la carta donde el Creador nos expresa su amor y sus planes para nosotros. Le invito a que abra este regalo y lea el contenido de esta carta, llena de amor y esperanza de parte del Creador para usted. Conociendo la Biblia. El nombre Biblia viene del vocablo griego biblión, que significa libro, nombre que le fue atribuido en la antigua ciudad libanesa Biblos. Como ya hemos mencionado, está formada por 66 libros en la versión protestante evangélica, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia es nuestro manual de vida y es primordial que cada creyente en Jesucristo la lea, estudie y practique. Refiriéndose a ella misma, la Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, verso 9. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Y dice también: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. El creyente debe ejercitarse en la fe por medio del estudio, lectura y práctica de la palabra de Dios. El personaje central de la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia declara: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 2. Este verso enseña que Dios ha hablado y declara que es el autor de la Biblia. Asimismo, es el personaje principal. Jeremías capítulo 2, verso 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Aquí podemos ver que, primero, Dios habló en el pasado por medio de los profetas judíos. Segundo, ahora Dios ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, y es el Espíritu Santo quien inspiró las Escrituras. Jesús leyó las siguientes palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por tanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, del 18 al 19. Por medio del estudio de la Biblia aprendemos la realidad del pecado y la gran realidad del amor de Dios en Cristo Jesús, cuando Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y resucitó en poder al tercer día. El Antiguo Testamento. La Biblia, como ya lo hemos mencionado, está formada en dos partes: el Antiguo y el Nuevo Testamento.
o dicho de otra manera, Antiguo y Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento está formado por 39 libros que fueron escritos antes de la primera venida de Jesucristo a esta tierra, siendo el primero de ellos Génesis y termina con Malaquías. Cuenta la historia humana y el origen y trato de Dios con la nación de Israel. Estos libros escritos en hebreo y arameo, posteriormente traducidos al griego en la versión de los 70, comúnmente conocida como Septuaginta, por la cantidad de sus traductores. El Nuevo Testamento está formado por los 27 libros que contienen las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles. El Nuevo Testamento comienza con el Evangelio de Mateo y termina con el libro de Apocalipsis. El Antiguo Testamento nos habla de cómo el hombre se aleja de Dios y de cómo el Padre Celestial proveyó un camino para que el hombre se pudiera acercar a Dios. Y este camino era el sacrificio. Dios instituyó el sacrificio de corderos, los cuales no podían borrar el pecado del hombre, pero apuntaban al sacrificio perfecto que se narra en el Nuevo Testamento, cuando Jesús colgaba de la cruz por nuestros pecados. Juan el Bautista dijo, hablando de Jesús, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El hecho de que las dos partes de la Biblia se llaman testamento nos dice que somos herederos de las promesas de Dios y de la vida eterna, si ponemos nuestra fe en Jesucristo. Por causa del pecado no podemos entrar en la presencia de Dios, sino al castigo eterno en el infierno, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lean, por favor, Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Por la muerte y resurrección de Jesucristo podemos ser perdonados, librados del infierno, hijos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Leer Romanos 8:16. Fue necesario que hubiera un sacrificio para que las promesas de Dios fueran cumplidas. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versos del 16 al 18, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Por medio de Jesucristo podemos alcanzar las promesas de Dios. De aquí concluimos que la enseñanza central de la Biblia se encuentra en Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Le invito a que crea en el Hijo de Dios, Jesucristo, y lea la palabra de Dios, la Biblia. Le aseguro que su vida será completamente cambiada. Muchas gracias por su visita.